mes en cuestión de predicación. Y yo espero que cada predicación que has escuchado, aleluya, pueda eh, estar haciendo, amén, un eco en ti, porque este mes es bien rara. Es una lógica que en nosotros, por lo menos ahorita no hay nadie nuevo, y las personas nuevas dicen, me empezó a ir mal porque estoy viniendo a la iglesia. Me está yendo mal porque me convertí al cristianismo. Y muchas personas, hermano, en ese pensamiento claudican, ni siquiera han comenzado el camino de la fe como tal, pero ya en su mente, hermano, está el diseño de me está yendo mal por causa del Señor. Y realmente es que no es así. La Biblia explica, hermano, que Él es la vida, que Él es esperanza, que Él es el agua del sediento. Da muchas simbologías y muchas figuras respecto a que Cristo Jesús, hermano, se convierte en el todo para que nosotros estemos bien. Así que cuando hablamos de las responsabilidades de la iglesia, hermano, estamos hablando acerca, aleluya, de que nosotros somos responsables, amén, de muchas cosas que hoy podrían estarnos pasando, muchas cosas, hermano, aleluya, que hoy podemos estar viviendo, o algunas, no tienen que ser muchas. Pero si nosotros no entendemos a partir de dónde yo soy responsable porque decidí tomar esa decisión y a partir de dónde no, Dios es responsable porque nunca me envió a hacer eso. Cuando hablamos de tomar decisiones en la Biblia, hermano, nos vemos a un Dios que siempre está guiando y direccionando al pueblo para que sus decisiones sean correctas. Hay una porción en la Biblia donde dice que Dios pone al pueblo, hermano, en una encrucijada y le dice, sabes, mira, de este lado está la vida y de este lado la muerte, pero escoge la vida. Dios le enseña qué tiene que decidir. Y hay otra porción ahí mismo donde dice la Biblia, dice, delante de ti está la bendición y la maldición, pero escoge la bendición. Joel, hermano, que es un profeta, Joel, hermano, es un libro pequeño, pero él habla acerca de la vida y la muerte. Y Joel, hermano, a la mitad más o menos, un poquito más de la mitad del libro de Joel, en el capítulo 3, él dice que existe un valle de las decisiones. Y él plasma al valle de las decisiones, hermano, en el sentido de que del día que nacemos al día que morimos, ese lapso que para algunos pueden ser muchos años y para otros pocos, en todo ese tiempo o en ese poco tiempo, cada uno de nosotros está en un valle de decisión. Y es que hoy quiero hablarte acerca de las responsabilidades de las decisiones. Cada uno de nosotros, hermano, por muy adultos que nos veamos, por muy mayores que nos veamos, por mucha experiencia que tengamos, hay muchas veces en nuestras vidas que no estamos dispuestos a hacernos cargo, hermano, de la responsabilidad de una decisión tomada. Algunos salimos por la tangente a través de una mentira. Algunos de nosotros, hermanos, simplemente buscamos justificar la situación y es, aleluya, increíble cómo el ser humano, hermano, amén, no importa la edad que tenga, va a buscar, aleluya, que esas decisiones, amén, erróneas, no le sean, aleluya, imputadas, no le sean, aleluya, puestas a él como una persona culpable. Y Joel dice, bueno, desde que tú naciste hasta el día que mueras estás en un valle de decisiones. Así que yo quiero que miremos, hermano, aleluya, cómo estas decisiones, amén, en nuestras vidas, amén, toman mucho sentido, aleluya, hacia nosotros como responsables directos. Josué, el capítulo 24 de ese libro, también es alguien que voltea y le dice al pueblo, ¿saben qué? Decidan, porque yo y mi casa, yo ya decidí y yo voy a seguir al Señor, pero ustedes tienen que decidir. ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando entre que si este es Dios o no es Dios, entre este pensamiento y el otro? Así que tú y yo tenemos que mirar, hermano, la importancia de decidir a favor de Dios. Y mira,
Digo a favor de Dios en el sentido de que permanezcamos en el reino, pero no es que mis decisiones bendigan a Dios, sino que mis decisiones deben terminar bendiciéndome a mí. Porque si yo decido, hermano, en contra de Dios, Dios sigue siendo Dios, pero al final las consecuencias yo tendré que recibirlas. Y si decido a favor de Dios, Dios sigue siendo Dios, pero el cambio, hermano, del futuro por causa de buenas decisiones me terminan bendiciendo y honrando a mí, porque en mi decisión de honrar al Señor, Él me bendice. Más adelante vamos a leer un versículo respecto a esto que realmente no sé cuántas veces lo he leído y usted también lo ha leído muchísimas veces. Te puedo asegurar que lo ha pasado por alto como yo lo pasé por alto. Así que quiero que veamos hoy, aleluya, amén, en este valle de decisión que tú estás, te das cuenta y volteamos a nuestro alrededor, hermano, estamos, aleluya, en una montaña rusa de diferencia de edades. Mientras podemos ver jóvenes de 15, de 17, de 20, vemos también personas de 50, de 60, de 40. Estás aquí. Sin importar qué edad tengamos, tú y yo ya estamos en el valle de las decisiones. Y hay una porción en el libro de Lucas muy interesante, se me hizo muy interesante. Lucas, capítulo aquí. Lucas 10. Así que sin importar qué edad tengas, estás en el valle de la decisión. Y tu decisión es muy importante, hermano. Porque tu decisión, mi decisión y la de cualquier cristiano puede ser la de estar alejándonos de Dios. Eso tiene una grave consecuencia. Y puede ser nuestra decisión en este valle el de venir a Cristo y vivir para Cristo. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Cuando esté ahí, dígame, Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será dada. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias por esta palabra, Señor. Le ruego, Dios, que usted pueda, Señor, hacernos mirar, Dios, aleluya, cuál está siendo nuestra decisión en este tiempo, en este valle de decisiones, mi Dios. Que podamos mirar, Señor, sin importar la edad que tengamos, Señor, aleluya, qué es lo que estamos haciendo hoy, cómo estamos decidiendo hoy delante de tu presencia, Señor. Cómo estamos nosotros tomando decisiones, aún teniéndote cerca de nosotros, mi Dios. Te ruego, Señor, que esta noche, aleluya, tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y que use tu palabra, Señor, y la pueda poner en nuestros corazones, Señor, y sembrarla, y que esta palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos lleve al arrepentimiento, nos dé, Señor, aleluya, un hálito de vida, Dios. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano, vemos una historia, aleluya, que todos conocemos, y vemos una historia donde Jesús llega a una casa y la figura principal son dos mujeres, aleluya, Marta y María. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a este lugar, hermano, lo que hizo una de ellas fue, aleluya, decidir comenzar a seguir en sus quehaceres y usar en esos quehaceres, hermano, aleluya, para atender a los que estaban ahí. Pero otra de ellas, hermano, aleluya, en lugar de decidir ir y hacer esos mismos quehaceres, se sentó a los pies de Cristo, hermano, para escuchar una enseñanza, para aprovechar el momento con el Señor, para estar, hermano, en el lugar donde debía de estar. Cuando tú y yo, hermano, estamos en el valle de las decisiones, tenemos que entender que en nuestra vida, hermano, habrá muchos momentos, aleluya, a los cuales Dios, hermano, amén, estará pendiente de qué es lo que tú y yo deseamos hacer, qué es lo que tú y yo queremos hacer.
Aquí, hermano, se nos pone, aleluya, en una forma muy clara, amén, que muchos de nosotros, entre decidir trabajar y decidir las cosas del Señor, tomaremos las cosas, aleluya, que son del trabajo. Algunos de nosotros pensaremos de esta manera y creeremos, hermano, que esa es la forma correcta de hacer, aunque estemos haciendo, aleluya, lo que para Dios no es la buena parte. Pero también algunos de nosotros podríamos hoy tomar la decisión como María, aleluya, y escoger al Señor, hermano, por encima de cualquier cosa. Lo que hace la mujer, hermano, que tomó la decisión de hacer al de su tiempo, hermano, un afán, de hacer de sus fuerzas un afán, aleluya, fue mostrado por el Señor en una enseñanza muy clara, muy sencilla, pero muy directa hacia ella. Ella pensó que recibiría del Señor, oh sí, me preocupo por tus afanes, oh estoy preocupado porque trabajas mucho, claro que le diré a tu hermana que te ayude. Hermano, cuando nosotros vivimos en una familia que está de alguna manera fragmentada, fracturada o dividida, cuando hay personas, aleluya, que dentro de nuestra familia no creen en Dios y no están dispuestos a agradar a Dios y no ven a la iglesia como algo claro, ¿sabes? Estas personas son como Marta. Están afanadas, trabajan porque esa es su decisión, y cuando tú quieres venir a la iglesia, esas personas voltean y dicen, ¿y a qué vas a ir? ¿Por qué no me ayudas? Y si vas a la iglesia, eso es lo que te enseñan, ¿por qué no trabajas conmigo? ¿Por qué no cargas conmigo? ¿Por qué no haces lo que yo hago? Y entramos, hermano, aleluya, en una controversia donde pareciera que la fe nos divide, pero no, la intención de Dios es que nuestras decisiones, hermano, puedan mostrarle a las demás personas que hemos decidido por la mejor parte, y que esa mejor parte, aquel que le decide, nunca le será quitado, no se nos va a arrebatar la palabra sembrada en el corazón. No hay cosa que Dios, hermano, permita que se nos quite una vez que Él nos lo ha dado. Y si tú y yo, aleluya, ya hemos brincado esta etapa, hermano, amén, pero sí tenemos que estar cuidadosos de cuál es la forma en que nosotros podríamos decidir cuando se trata, hermano, entre escoger las cosas de este mundo y las cosas del reino. ¿Qué es lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer, hermano, para tomar la decisión cuando hay que valorar entre lo celestial y lo terrenal? Que pareciera normal de primer impulso en nuestra mente decir el reino, Dios, la iglesia, por supuesto. Pero sabemos, hermano, que en la práctica, no aquí sentados oyendo la palabra, en una reacción, aleluya, de fe, decir Dios, porque entonces pareceríamos a Pedro diciendo, contigo hasta el fin del mundo, contigo hasta la muerte, y poco después lo podríamos negar. La respuesta que vale no es la que nace, hermano, de esta urgencia de contestar a una palabra en una predicación. ¿Qué haría usted? Y pronto diríamos, la iglesia. Pero tenemos que considerar la vida secular, la vida diaria, los momentos reales de nuestras vidas, hermano, donde vamos a ser retados para saber si somos capaces. Si somos capaces. Hablaba yo con un hermano y le digo que tengo muchos años de estar, digamos, en el ministerio donde oigo a personas, ¿no? Que trato de dirigir, de aconsejar, y le digo a él que hace muchos años, amén, yo escuché a un pastor decir, cuando se acerca a un discípulo, decía él, y entonces te empieza a plantear la vida feliz, la vida color de rosa, cuando las personas te dicen, oiga, voy a hacer esto porque voy a tener más tiempo para Dios, oiga pastor, oiga líder, yo quiero tomar esta decisión porque voy a empezar a venir a la iglesia y vamos a orar y ayúdeme si Dios me abre puertas. Y entonces decía el pastor, y te empiezan a plantear una vida tan bonita, que entonces decía él, tenía una frase, dice, bueno, a mí ya me convenciste, ahora convence a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros, hermano, planteamos que la vida va a ser bonita, que todo lo que estoy haciendo allá afuera es para tener más tiempo para el Señor, es para poder servir más al Señor. Pero resulta, hermano, que cuando Dios abre la puerta, resulta, hermano, que cuando Dios hace el milagro y estamos en esa vida real, estamos en esa decisión real,
Nuestra reacción ya no es como lo es en la iglesia. Nuestra reacción allá afuera puede convertirse en una decisión como la de Marta, como la de entrar, hermano, aleluya, en los afanes, como entrar, hermano, en el deseo de hacer primeramente otra cosa y después el Señor. En el libro, hermano, de Mateo, capítulo 6, aleluya, hay una escritura que todos conocemos, que hemos oído muy constante y que es también parte del sermón del monte. Y ahí en Mateo 6, capítulo 24, el Señor habla de algo muy interesante y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor: no os afanéis, porque ninguno puede servir a dos señores. Quizá Marta, hermano, en su pensamiento decidió hacer todos esos quehaceres pensando que eso glorificaba a Dios, pensando que esa forma y ese estilo, aleluya, era lo que a Dios le agradaba. Pero Jesús, hermano, lo pone muy claro: tu hermana ha escogido la mejor parte, ella ha tomado la buena decisión y no le será quitada. Cuando tú, hermano, cuando yo o cualquier individuo en el valle de las decisiones durante su vida, hermano, decide poner a Dios en primer lugar, por encima del afán, por encima del deseo, incluso por encima de sus, ¿cómo puedo llamarle? Por encima de las prioridades básicas de la vida humana, la comida y el vestido. Y eso es muy difícil, hermano, porque todos nosotros, todos hemos estado en un momento de necesidad, en un momento de vacas flacas, y ahí, en ese momento de necesidad y en ese momento de vacas flacas, ¿qué es lo que tú y yo decidimos? ¿Cristo o el trabajo? ¿Cristo o mis afanes? ¿El cielo o la tierra? Porque cada día de nuestras vidas, como dice Joel, en este valle de decisiones, nosotros tenemos que estar replanteándonos, hermano, si vamos a decidir y a vivir para Cristo, o si un día sí y dos no, o uno sí y otro no, o uno y uno, repartiendo, hermano, nuestro tiempo, repartiendo nuestras fuerzas. Pero Cristo dice: tienes que escoger la mejor parte. Esa no te es dada. Así que tomar decisiones para el reino de Dios, hermano, no tiene que ver solamente con un amén sentado en la iglesia oyendo un mensaje o en el servicio, sino tu amén tiene que ser para Cristo cuando estás allá afuera en tu vida real, viviendo, hermano, aleluya, decisiones reales, porque tus problemas también son reales, porque tu necesidad también es real, porque tus compromisos con este mundo, tu compromiso con las personas son reales. Así que un amén sentado en la iglesia, hermano, no es suficiente. Usted, yo y cualquier ser humano que se llame cristiano necesita entender que sus decisiones tienen que ser para honrar a Dios, y que muchas veces, hermano, esta decisión va a tener que ser sacrificado tu afán, va a tener que ser sacrificada tu prosperidad, va a tener que ser sacrificada tu familia, va a tener que ser sacrificada muchas cosas que las personas allá afuera no entienden, que serían capaces de venir a la iglesia y decir: hey, pastor, por favor, dele permiso de que trabaje. ¿Estás aquí? Hermano, es una decisión personal. Y tú y yo, igual que Marta y María, hermano, tenemos decisiones tan reales como la de ellas ese día. Y el que valora quién está tomando la buena parte es Dios. Es Dios el que lo valora, pero Él quiere hacernos saber: nadie puede servir a mí y a otra cosa. Nadie puede poner su corazón en mí y tenerlo en otra cosa. No hay. Así que tienes que trabajar en eso que es un afán, en aquello que te quita tiempo de más, fuerza de más, en aquello que te llama más la atención que yo mismo. Es Cristo, hermano, haciéndonos saber, aleluya, que hay decisiones, hermano, que pueden cambiar nuestras vidas para bien o para mal. En el libro de los Números, capítulo 14, aquí, Números, Nuevo Testamento. A ver, hermano Larisa, ayúdeme.
Números, capítulo 14, versículos 20 al 24. Ahí está ya, hermano. ¿Ya están ahí? A ver, te escuchamos, hermano Lari. Amén. El contexto es que el pueblo de Israel, hermano, dice aquí que ha estado, escucha bien, y quise tomar el contexto porque es sumamente fuerte. Dice que las personas han estado haciendo lo incorrecto. Incluso dice y menciona, hermano, dice, y me han tentado ya 10 veces. Entonces el Señor dice, aquellos que decidieron de esa forma, no van a entrar a la tierra que yo les prometí, porque me han irritado, porque han estado decidiendo contra mí, pero no así con Caleb. Y entonces nos testifica, hermano, en el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, a él sí lo voy a meter a la tierra que prometí. Con él y su familia será otro boleto. Porque, hermano, pareciera que en nuestras vidas las decisiones erróneas, las decisiones mal tomadas no toman un peso para nuestra eternidad. Pareciera que nuestras malas decisiones, hermano, aleluya, no son vistas por Cristo y caminamos, hermano, con la ligereza de las malas decisiones, pensando que a Dios ya se le olvidó. No, hermano, ¿sabes cuál es la única forma en la que a Dios se le olvida nuestro pecado? El día que te arrepientes, ese día lo echa al fondo del mar y nunca más lo trae al recuerdo. Pero mientras el hombre no se arrepienta, el recuerdo de Dios o los recuerdos de nuestro Señor, hermano, están sobre nuestro pecado. Así que lo que ha pasado aquí es que esas 10 veces los hombres, hermano, un pueblo entero no se arrepintió de decidir en contra de Dios, de decidir no por Dios, de decidir para ellos mismos. Ellos no tomaron la buena parte, pero Caleb tomó la buena parte, hermano, escúchame bien, y la decisión de vivir para Dios, la decisión de estar en Dios, la decisión de hacerlo para Dios, es lo que le abre la puerta a Caleb para que él tenga un destino diferente junto con su familia. Las decisiones de nuestras vidas, hermano, no es algo sencillo, no es algo básico. Las decisiones, hermano, dentro del reino de Dios, que tienen eternidad, que tienen peso, necesitamos considerarlas. No estamos hablando de qué ropa me pondré hoy. Estamos hablando de cómo viviré hoy. No estamos hablando, hermano, de en qué carro me voy. Estamos hablando, aleluya, qué quiero pensar hoy. Estamos hablando, hermano, aleluya, de cosas como a qué horas voy a comer. Estamos hablando de, ¿voy a leer la Biblia? ¿Voy a hacer mi ayuno? ¿Sí voy a llegar a la iglesia? Cosas que tienen profundidad y donde Dios, hermano, está, donde Cristo es honrado. Ahí donde tú y yo tenemos que entender por qué en este valle de decisiones, hermano, es sumamente importante atender a decisiones que honren a Dios. Que Caleb es de otro espíritu. Decidió ir en pos de mí, decidió para mí, decidió para glorificarme a mí, decidió para honrarme a mí. Él no decidió igual que los demás, como María no decidió igual que Marta. Hermano, pareciera un cliché, pero ve tú la iglesia. ¿Cuántos hermanos no vienen hoy porque tuvieron un compromiso más importante con alguien? Porque si no, ese alguien le podría haber dicho, ¿qué es más importante en la iglesia? ¿Acaso es más importante tu Dios? Y las personas, hermano, están tan comprometidas allá afuera que son capaces, aleluya, o más bien son débiles para decirle, sí, mi Dios es más importante, sí, porque ese es el Dios que yo te quiero presentar, el Dios que salva, que transforma, que sana, que libera, el Dios que bendice.
Porque cuando tú y yo venimos para tomar la mejor parte, esa a ti, a mí y a ninguna persona le puede ser quitada. Personas sienten envidia, hermano. Tras de trabajo, tú vas a la iglesia, bonito. Tienes que entender algo, que tú y yo necesitamos la parte como María y necesitamos la parte como Caleb. Que tú y yo como Josué tenemos que decir, es que yo ya decidí y mi decisión es esta, yo y mi casa. ¿Estás aquí? Hermano, es que es toda una vida para decidir. Años y años, hermano. Yo llevo 25 años en el Señor y cada día de estos 25 años hay que decidir ser cristiano, hay que decidir arrepentirse, hay que decidir querer vivir para Cristo, hay que decidir levantarse a orar, hay que decidir querer ayunar. 25 años, no sé cuántos tengas tú, hermano, pero todos los que te falten, tienes que seguir decidiendo, porque el día que Cristo quiera juzgarnos, va a voltear a ver nuestras decisiones y va a decir, 10 veces me tentaste, no puedes pasar. O podría decir, viste un espíritu diferente y decidiste ir en pos de mí, imperfecto, con errores, a tropezones, pero cada día te volviste a levantar para ir tras de mí, para arrepentirte y para volverte a mí, para mirar a la serpiente y que la serpiente que te muerde no te muerde, no pueda traer muerte a ti, sino la serpiente de bronce pueda generar vida en ti. Hermano, años, decisiones continuas. Y es una decisión la que cambia todo el panorama para el futuro. Es una decisión, hermano, la que puede abrirnos las puertas, aleluya, de la bendición, porque también es una decisión la que abre la puerta de la maldición. Caleb estaba decidiendo no porque estuviera pensando en este día. Caleb decidía porque su espíritu lo guiaba a decidir por Dios y a ir tras de Dios, hermano. Pero el día que llegó, el momento en que Dios, hermano, iba a establecer quiénes entraban, él por las decisiones del pasado, halló la gracia de Dios. Halló la buena parte y no le fue quitada. Ahora mira, hermano, cuando hablamos de decisiones y cuando vemos a Marta y a María, hermano, en una vida tan normal como la nuestra, y una, hermano, diciéndole, no, yo no le voy a decir eso a tu hermana, no le podría quitar lo mejor por tus afanes. Y Dios mismo, hermano, no cae en ese juego. Y Dios mismo, hermano, aleluya, a través de Jesucristo nos muestra que hay que tener un carácter, que hay que tener, hermano, ese deseo de soportar la presión de la sociedad o la presión de la familia o la presión de los amigos o la presión de quien tú quieras por el hecho de venir aquí. Presión. Y muchos no queremos la presión. Así que cedemos. Pero el Señor le dijo a Marta, no, claro que no le voy a decir que te ayude, yo no la voy a levantar de ese lugar que ella ha decidido, no le voy a decir que se vuelva atrás. Porque ella ya decidió y decidió en pos de mí. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Malaquías? ¿No? De aquí, los que estamos aquí, ¿lo hemos leído más de 3 veces en la vida, Malaquías? ¿Sí lo han leído más de 3 veces? Entonces chéquese lo que hay en Malaquías capítulo 2. Ese hermano, yo ya lo he leído, no sé, 10 a lo mejor, ¿no? Pero mira lo que está escrito en Malaquías capítulo 2 cuando hablamos de decisión. Voy a leer el 1 y el 2 para tener el contexto. Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún lo he maldecido porque no os habéis decidido. ¿De qué? Razón. Una decisión, hermano. Escucha cómo Dios ve las decisiones. Dice, ustedes, yo puedo maldecir su bendición por causa
de que no han decidido en su corazón por causa de que en ustedes no está darme la gloria, no han decidido darme la honra. Hermano, entre María y Marta, ¿quién decidió darle la gloria? Nuestras decisiones, hermano, cuando tenemos algo que hacer, y yo sé que hay momentos difíciles y sé que hay momentos de urgencia, pero hermano, cuando se convierte en nuestras vidas la regla, cuando nosotros, aleluya, ya sabemos que cuando hay un enfermo en casa nunca vamos a ir a la iglesia, ya sabemos que cuando algo pasa medio raro en tu vida no vas a venir. Hermano, cuando yo sé que tienes gripa, ¿qué crees que pienso en mi cabeza? Haga la redundancia. Cuando tienes gripa, ¿qué crees que pienso? ¿Que vas a venir o que no vas a venir? No me contestes. Pero tú sabes quién eres y yo ya sé quién eres. Y cuando tú tienes gripa, ya sabes qué puedo pensar de que si te voy a ver o no. Por una gripa. Y algunos de ustedes, hermano, hemos caído en el supuesto de, no, ahora sí, y espérese que cambie de trabajo. Y cuando llega el momento de la verdad y cuando llega el momento de la realidad, hermano, somos como estos sacerdotes que no decidimos en nuestro corazón darle gloria a su nombre, darle gloria y alabanza a aquel que nos salvó. No hemos decidido en nuestro corazón movernos, hermano, para tomar lo que nunca nos será quitado. No hemos decidido para la gloria de Dios. Es importante entender que muchos años de nuestras vidas, primero el Señor, hermano, estaremos tomando decisiones y ellas serán causantes de bendición o causantes de maldición, aunque nos duela saberlo y aunque no queramos aceptarlo, hermano. Pero nuestras decisiones también nos maldicen. Y no estamos pensando en esas decisiones. Lo vemos ligero. Hermano, tú y yo no podemos tomar decisiones que nos conviertan en infieles o en desleales, en personas en las que no podamos ser confiables dentro del reino de Dios. Imagínate que una gripa te quite lo mejor. ¿Qué le quitó lo mejor a Marta? No es despectivo, es para que entendamos el momento de Marta y María. ¿Qué le quitó a Marta lo mejor? ¿Lavar trastes? ¿Ir a tender su cama? ¿Ir a darle de comer a los chivos? ¿Qué se hace en una casa? Estaban en una casa, hermano. Y se puso a trabajar Marta. Se puso a barrer. Se fue a hacer de comer. Estoy poniendo prácticas normales en una casa. Quiero que entiendas con esta pequeña lista, cómo algo tan barato tomarlo mejor. ¿Cómo nosotros también podemos vender por un plato de lentejas? Sí, porque es fácil señalar a que la vendió. Pero muchas veces también nosotros, hermano, y yo sé que son otros tiempos, 2026, no tiene nada que ver con el año cero en aquel momento de Cristo. Pero esos quehaceres, esas cosas tan sencillas, hermano, no le permitieron a Marta tener lo que María obtuvo. Estos sacerdotes, hermano, pensaron que por la túnica Dios no iba a ver, que su corazón no decidía para glorificar su nombre. En el desierto 10 veces lo tentaron y pensaron que no había problema porque ya iban 10 y no había pasado nada, porque no había venido un castigo. Así pensamos nosotros, hermano. Lo voy a volver a maldecidir. Voy a volver a maldecidir mañana. ¿Sabes, hermano? Y muchos de nosotros tomamos muy malas decisiones cada noche de nuestras vidas, acostándonos tarde, teniendo cosas que hacer, dejando las cosas buenas para el último. Y mañana es un problema levantarnos a la oración. Que tomaste una mala decisión por la noche. Incluso cenar de más para algunos de nosotros podría ser una mala decisión. Porque algunos de nosotros, hermano, ya nos comemos 3 tortillas, ya no podemos dormir. Y como no puedes dormir, ¿qué crees que pasa? ¿No vienes a la oración? Te pongo cosas tan básicas como fue tan básico en el momento que Jesús estaba en casa de Marta y de María.
Tú sabes que no puedes dormir si tomas café y te tomas 2 tazas. Hermano, a las 4 de la mañana te vas a dormir. El problema no eres tú no vas a perder sueño. No te vas a parar a orar. ¿Sabes qué, hermano? Seguimos decidiendo igualito. Porque no hay en ti, no hay en mí, no hay en las personas una carga por pararse temprano. ¿Para qué temprano? ¿Cuál es la diferencia? Vamos la parte buena. Todo nos puede ser quitado. Lo único que no nos es quitado es cuando decidimos por el nombre de Cristo, es cuando decidimos a favor del reino, es cuando decidimos por la vida espiritual, es cuando decidimos por lo celestial, es cuando en nuestro corazón y en nuestro espíritu, como Caleb, hermano, aleluya, está el querer honrar y glorificar a Dios. ¿Vas a acusar tan temprano? Mañana la oración. Y apáguenle la luz al abuelito. Caiga entre esas. Oye, vamos a cenar. Híjole, hermano, ¿qué crees? Hoy sí te va a quedar mal. Tengo 3 meses sin ir a la oración y mañana quiero ir. Ya quedé, pasé al altar y le dije al Señor que mañana va a venir a la oración. Y como ya tengo 3 meses, mañana sí. ¿Estás aquí, hermano? Una decisión en una vida real. En una vida real, hermano. Real, real, como se te presentan a ti cada día. Yo creo que cada vez que tú llegas a la iglesia, hermano, detrás de eso hubo una lucha, hubo una pelea. No importa cuántos años tengamos, hermano, aunque tengas 20 años viniendo al Señor, llega un momento en que te cansas, llega un momento en que te sientas frustrado, va a llegar un momento en que estás pasando las de Caín, como dice uno. Pero tienes que decidir, volver a levantarte e ir tras tu Dios. Pero hoy estoy seguro que lo que Dios quiere enseñarnos, que lo que Dios quiere alumbrarnos, hermano, es como en una vida tan secular y en cosas tan básicas y tan sencillas, somos como Marta. Y necesitamos ser como María. Necesitamos, hermano, decir no. Oye, te invito el miércoles a... Hermano, Pablo, teniendo ya que darles un bistec, tengo que volver a la leche materna. Porque después de años pudiendo ser maestros, aún hay que recordarles las cosas primeras. La salvación, el bautismo, la fidelidad. Necesitamos crecer como iglesia, hermano. Y sabes, la persona crece cuando toma decisiones para Cristo allá en su vida secular, allá afuera. Donde no puedes decir amén, pero puedes decir no, no puedo. ¿Estás aquí? Cuando nosotros, hermano, queremos decir, me voy a sentar a los pies. Cuando nosotros decimos, ¿sabes cuál fue la diferencia de Caleb? Cuando regresó con Josué para dar su reporte, todos los otros que iban, los otros 10, 12 príncipes, los otros 10 dijeron, no, somos como unas langostas delante de ellos, nos van a hacer pedazos, no servimos para nada. Y Caleb dijeron, nosotros podemos más que ellos, Dios está de nuestro lado. Decidieron a favor de Dios, decidieron a favor del reino, expusieron lo que tenían que exponer. Así que tú y yo, hermano, tenemos que entender. Quiero repetir, quiero terminar Malaquías capítulo 2 nuevamente, versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido. No han sido tus decisiones, corazón. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor algunos de nosotros estamos aquí no porque ya hemos decidido de corazón. Estamos aquí forzados. Estamos aquí, hermano, porque no tuvimos algo mejor que hacer. Estamos aquí, todo, menos porque nuestro corazón, de eso está hablando el Señor. Mi corazón ya ha querido llegar a la iglesia. Decía ahorita el hermano que empezó a dirigir. Sí, hay
que hacerlo de corazón. ¿Va a ser así o cómo va a ser? Cada uno de nosotros, hermano, tiene que entender, tiene una responsabilidad personal porque la salvación, a la entrada al cielo, en nuestra vida diaria no podemos servir a Dios. Y que si tú y yo un día le dijimos a Dios, si tú haces esto, si tú cambias el otro, yo te voy a servir y yo te voy a seguir y yo voy a hacer. Y has encontrado con la de veras por alguien que no es Dios. Mensaje escrito en las escrituras que dimos. Nadie de los que decidió en contra de Dios, a ninguno de ellos. Es el futuro eterno el que nos jugamos en cada decisión. Es el futuro, hermano, de nuestra eternidad el que está en juego cuando algo o alguien decide, hermanos, sacarnos de decidir para nuestro. Vámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a... Cuando yo era chavillo, no lo voy a decir hace cuántos años, me molestaba mucho, me enojaba, porque algunas veces tuve que llevar a mi abuela a la iglesia. Ya manejaba yo y a veces yo decía, bueno, pues llévala, ¿no? Normalmente unos tíos pasaban por ella y la llevaban, pero si algún día no se podía, yo y otras veces me mandaban también a la iglesia. Pero ninguna de esas veces fui porque mi corazón quisiera ir. De todas estas veces que fui, hermano, en ninguna fue dado para agradar a Dios. Hermanos, tenemos la capacidad, hábitos, hábitos, bañarse, hábitos, hermano, ir a la iglesia, pero no es un corazón que arda por venir a oír la palabra de Dios, es un corazón que arda por venir a hacer un compromiso con Dios, no es un corazón que arda que Dios, voy a orar porque Dios me dé un mensaje donde yo me arrepienta, voy a orar porque Dios me hable en su mensaje y me confirme mi decisión. No, hábitos, vamos a ir porque ya es miércoles. Para Dios tienen que tener fuego, pastor. Las decisiones para Dios, hermano, necesitan estar fundamentadas en el amor hacia Él. Las decisiones para Dios tienen que estar fundamentadas en fe. La decisión para Dios tiene que tener fundamento. Para mis papás, todos podríamos ser Marta, también todos podríamos ser como aquellos hombres que dijeron, no, no vamos, o podemos ser como Josué y Caleb. Unos sacerdotes les dijo, saben, conocen, hace bien, robado y las finanzas, pero para mí, lo aprendemos a decir para Dios, corazón. Entonces, hermanos, saldrá una que lo glorifique. Date cuenta, démonos cuenta, hábitos, dormirte a las miércoles. Tal mañana no venimos, no te preocupa. Nos están volviendo a Dios corazón. Es tu decisión, son mis decisiones, y eso tiene lo glorioso del Evangelio. Que cada uno de nosotros al final pagará por su decisión. Pero si todos nosotros como iglesia, hermano, podemos decidir para Dios, entonces todos nosotros tendremos algo que no nos servirá. Cierra un momento tus ojos y medita un momento. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay, hermano?
En tu vida diaria, ahí donde tú vives, como tú te mueves en tus horarios, en tu trabajo, en tus hobbies, en tus quehaceres, ¿qué de eso te quita el tiempo para leer un rato tu Biblia? Y alimentarte y llenarte de Dios. Y quizá ese día el Señor te toque y te arrepientas y seas quebrantado. Y Dios nos dé un corazón nuevo y uno como el de David, que no era un hombre perfecto, pero por causa de su corazón, que venía al arrepentimiento, se quebrantaba, reconocía quién era su Dios. Esa era la diferencia. Pero ¿cómo vamos a quebrantarnos si hemos dejado la Biblia? Estaba escuchando una canción que hace muchos años salió, se llama Iglesia, de Lydie Goodman. Y esa canción dice: ahora sabes más de esto y de aquello que de mi palabra. Ahora tienes más intereses en esto y en aquello que en mí. Decisiones tan básicas. Decisiones, hermano, que cuando vienen en nuestra mente son tan normales y tan inofensivas como la de Marta. ¿Qué pecado tiene hacer esto? ¿Qué pecado tiene hacer el otro? ¿Qué pecado tiene que tenga que hacer esto? Quizá no sea pecado, pero eso te quitó que tomaras la mejor parte. Y así estamos, hermano, decidiendo sin darnos cuenta que esa decisión nos quita la mejor parte. Así que quiero invitarte esta noche, que lo hagas con madurez, que lo hagas con convicción, con fe, diciendo: necesito quitar esto de mi vida porque está quitándome la mejor parte. Le pediste un coche a Dios y te lo dio, y le dijiste que era para orar, y le dijiste que era para venir a la iglesia, hermano. ¿Y qué está pasando? Le pediste a Dios cercanía y te la dio, que para venir a la iglesia. ¿Y qué está pasando? Hemos pedido a Dios, en su misericordia lo ha hecho, pero nuestras decisiones seculares nos están robando la mejor parte. Así que necesitamos volver a tomar decisiones que nos traigan a la mejor parte, porque esa nunca, nunca jamás nos será quitada. Venir a orar, hermano, la iglesia está vacía. Yo sé que no te duele porque no la ves, pero es triste venir en las mañanas y ver 3, 4. Pues la iglesia duerme porque decidió una noche antes no pararse a orar. Decisiones tan sencillas que hoy nos han robado. ¿Qué tiempo tiene que no te sientas a escudriñar tu palabra? Quiero invitarte al altar para decirle: Señor, quiero quitar esta decisión de mi vida. Quiero hacer decisiones que quiero tomar la mejor parte. Es nuestra responsabilidad, hermano. Yo no estoy en contra de que te quieras desvelar. El problema es que tú no te quieres parar y no quieres pagar el precio, y el problema. Si tú sabes que no tienes el carácter para dormir 3 horas y pararte, no te desveles. Si tú sabes que estás muy ocupado, deja algo para que leas. Yuna, congrégate. Ven por las mañanas y ve a tu iglesia vacía. Ven por las mañanas y ve a tu iglesia. Está durmiendo mientras aquí está frío, y no por la temperatura, frío porque no hay quien ore. Frío porque no hay quien quiera venir a arrodillarse por decisiones básicas y seculares. El altar está abierto para que tú hables con Dios respecto a las decisiones que te han robado el tiempo con Él. Aleluya, el altar